Dicen que los amores más dañinos no mueren fácil, que dejan una marca invisible, algo que te sigue, incluso cuando ya crees haber escapado. Mi nombre es Liliana, y esta es mi historia. Una historia que juré nunca contar, porque aún me da miedo pensar que él pueda escucharme, esté donde esté. Cuando conocí a Isaac, de verdad pensé que había tenido suerte. Era atento, divertido, y me hacía sentir protegida. Yo era madre soltera, y mi hijo tenía apenas 4 años. Mi vida era un constante ir y venir. Trabajaba día y noche para darle lo mejor. Y cuando Isaac apareció, sentí que por fin alguien me veía más allá del cansancio y las ojeras. Era como si, de repente, alguien hubiera encendido una luz en medio de mi rutina gris. Al principio, todo era perfecto. Flores sin motivo, mensajes de buenos días, risas que llenaban la casa, promesas de un futuro juntos que yo me creí con cada fibra de mi ser. Me sentía en una película romántica. Pero con el tiempo, casi sin darme cuenta, algo empezó a cambiar. La película se fue volviendo de terror. Isaac comenzó a mostrar su verdadero rostro, uno que yo no había visto antes. Se enojaba por todo. Si yo llegaba 10 minutos tarde del trabajo, me gritaba, me acusaba de no importarme. Si no le contestaba un mensaje de inmediato, me reclamaba con una furia desmedida. Pero la ironía era que cuando él desaparecía toda la noche, y yo, preocupada, intentaba marcarle, el monstruo se desataba. ¿Que no entiendes que estoy con mis amigos? No me estés fastidiando. Esa frase la escuché tantas veces que me la sé de memoria. Y cada vez que regresaba, borracho, a las 3 de la mañana, y se metía en la cama como si nada, yo me sentía más sola que nunca, aunque él durmiera a mi lado. El silencio y la indiferencia duelen más que los gritos. Una noche, mientras él roncaba a mi lado, me levanté y fui al baño. Me miré al espejo y ya no me reconocí. Las ojeras eran profundas, la ansiedad me hacía temblar las manos, tenía una expresión de miedo constante. Esa mujer del reflejo no era yo. No era la mujer fuerte y risueña que se había enamorado. Mi hijo, que lo veía todo con sus ojitos de niño, se despertó, me encontró llorando en silencio y me abrazó con todas sus fuerzas. Me dijo, «Mamá, no llores por ese señor». Esa frase me rompió por completo. Fue como un balde de agua helada. Al día siguiente, mientras él dormía la borrachera, empaqué mis cosas y las de mi hijo en silencio. Regresé a la casa de mis padres. Isaac no me detuvo. No hubo ni una palabra, ni una llamada, ni un mensaje. Ese silencio me dolía, pero en el fondo, muy en el fondo, sentí un alivio inmenso. Era el alivio de quien escapa de una jaula. Pasaron los meses. Lentamente comencé a sanar. El trabajo, mi hijo y el apoyo incondicional de mis padres me devolvieron la vida que había perdido. Volví a reír. Volví a sentirme yo misma. Pero de vez en cuando, Isaac aparecía, como un fantasma digital. Un mensaje de texto. ¿Cómo estás? Un simple, te extraño. Y cada palabra suya era como echarle sal a heridas que yo creía que ya estaban cerradas. Intenté tontamente hablar con él, buscar una despedida formal, un cierre que me diera paz. Pero siempre terminaba igual. Él diciendo que no quería nada serio, que solo quería mantener el contacto. Entonces lo entendí. Él no quería cerrar nada. Quería mantener la puerta abierta para poder entrar y salir de mi vida cuando se le antojara. Quería tenerme ahí, en espera. Y fue en ese momento que supe que si quería paz, debía cerrar esa puerta yo misma, y con candado. Lo bloqueé de absolutamente todo. Teléfono, WhatsApp, redes sociales, correos. Eliminé su número y cualquier rastro de él en mi vida digital. Y por primera vez en años, dormí tranquila. Profundamente tranquila. Pero la paz duró muy poco. Las llamadas comenzaron. Números desconocidos a todas horas. Contestaba, y solo había silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, que respiraba. Luego, llegaron los mensajes vacíos desde cuentas nuevas. Perfiles falsos sin foto.
Y entonces los mensajes se volvieron más siniestros. Sé dónde trabajas. Vi que saliste tarde hoy. Yo intentaba ignorarlo, convencerme de que era solo para asustarme, pero el miedo crecía como una mala hierba dentro de mí. A veces, al salir de mi trabajo por la noche, sentía que alguien me observaba desde la oscuridad. Veía sombras cerca del estacionamiento, una silueta parada inmóvil frente a un poste de luz, al otro lado de la calle. Siempre quieta, siempre mirándome. Yo sabía que era él, pero nunca podía probarlo. Cuando enfocaba la vista, la sombra se desvanecía. Con el tiempo, intentando seguir con mi vida, conocí a alguien más. Un hombre bueno, tranquilo, que trataba a mi hijo con un cariño genuino. Pensé que, por fin, todo lo malo había quedado atrás, que el fantasma de Isaac se había ido para siempre. Hasta que empezaron las cosas extrañas. Un día, mientras cocinaba, de la nada, sentí un olor, un aroma fuerte e inconfundible, el perfume de Isaac. Me quedé helada, con la cuchara en la mano. Miré a todos lados. Busqué en el cuarto, en el baño. No había nadie. No había nada que pudiera oler así. Intenté no pensar en eso, atribuirlo al estrés, a un recuerdo. Pero los días siguientes fueron peores. En medio de una conversación normal con mi nuevo novio, riendo, hablando de cualquier cosa, mi boca, sin mi permiso, pronunciaba el nombre de Isaac. Salía como un suspiro, como un error involuntario. Isaac. Yo me quedaba helada. Mi novio me miraba confundido. Yo no entendía por qué pasaba. Ya no lo amaba. Ya no quería ni siquiera recordarlo. Pero algo, una fuerza dentro de mí, me obligaba a decirlo. También de la nada. Tenía una sensación por buscarlo, llamarlo y saber cómo estaba, pero no. Yo no me explicaba por qué sentía esa necesidad de buscarlo. Si ya no sentía nada, quería a mi novio. Una noche, ya tarde, mientras mi hijo dormía, me quedé viendo videos en mi celular. Entre los recomendados, apareció uno con un título que me llamó la atención. Síntomas de un amarre de amor. Lo abrí, más por curiosidad morbosa que por otra cosa. Pero conforme la mujer del video hablaba, mi cuerpo se fue enfriando. Cada palabra era un golpe. Describía exactamente lo que me estaba pasando. Pensar constantemente en alguien que ya no amas. Sentir su olor sin motivo aparente. Soñar repetidamente con esa persona. Sentirte débil, sin energía, como si te estuvieran drenando la vida. Yo estaba cumpliendo cada uno de los síntomas. El corazón empezó a latirme con una fuerza descomunal. El miedo se apoderó de mí. Y fue entonces cuando decidí comprobarlo. No tenía nada que perder. Al día siguiente fui con una señora que me recomendaron. Una mujer que, según decían, veía más allá de lo evidente. Vivía en una casa antigua, en un barrio viejo. Las paredes estaban llenas de velas, santos e imágenes que nunca había visto. Apenas crucé la puerta sin que yo dijera una sola palabra, la señora me miró fijo a los ojos y me dijo: «A ti te hicieron un amarre». Y fue un hombre blanco, de mirada fría, muy celoso. Te ató a él para que no lo olvidaras nunca. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Era él. Era una descripción perfecta de Isaac. La señora, a la que llamaban bruja algunos, me pidió una foto. Saqué una vieja que aún tenía guardada en el teléfono. Ella la tomó, acercó el celular al fuego de una vela y con una voz grave sentenció: «Este hombre no te ama, solo quiere tener poder sobre ti, pero esto se acaba hoy». Empezó a rezar en voz baja, en una lengua que no entendí, una oración antigua. El aire de la habitación se volvió pesado, denso, difícil de respirar. Las llamas de las velas chispeaban con violencia. Y entonces, algo dentro de mí se rompió. Sentí un ardor agudo en el pecho, como si me estuvieran arrancando un hilo invisible que me atravesaba el corazón. Y caí al suelo, llorando desconsoladamente. Cuando terminé de llorar, la señora me ayudó a levantarme. Me sentía agotada, pero extrañamente ligera. «Ya está hecho», me dijo. «A partir de hoy,
Tu alma vuelve a ser tuya. Salí de ahí con una sensación de libertad que no había sentido en años. Por primera vez, el nombre de Isaac ya no resonaba en mi cabeza. El olor a su perfume había desaparecido. La pesadez se había ido. Esa noche dormí profundamente, como una niña. Pero a las 3 de la madrugada, justo a esa hora en la que él solía llegar, mi celular vibró en la mesita de noche. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí, temblando. ¿Creíste que una limpia barata iba a separarnos? Nadie te va a querer como yo. El terror me recorrió el cuerpo entero. Apagué el teléfono y recé como nunca en mi vida. Desde entonces no volví a saber de él. No más llamadas, no más mensajes. Pero a veces, solo a veces, cuando paso frente a un espejo, juro que veo detrás de mí, por una fracción de segundo, una sombra con su silueta y un leve olor a su perfume. Dicen que los amarres no siempre se rompen del todo, que a veces una parte de la energía del otro se queda contigo, observándote, recordándote, esperando pacientemente a que vuelvas a pronunciar su nombre. Yo ya no lo digo, pero a veces cuando el viento sopla fuerte contra mi ventana por la noche, juro que escucho una voz que me susurra al oído: Liliana, aún somos uno. Yo continué con mi vida y seguí con mi novio, pero después pasó algo con él. Se llama Javier. Me comentó que había soñado con una señora, vecina de él, pero fue muy extraño porque la veía en un cuarto oscuro y riéndose. Él no tomó importancia, pero me dijo varias cosas que había escuchado en su casa, que pronunciaban su nombre, y al voltear, no había nadie. Olor a flores, pero el olor de cempasúchil, y comenzó con síntomas parecidos a los que había vivido. Entonces le hice el comentario de ir con la sanadora que me había limpiado. Él aceptó y fuimos a verla. Lo mismo cuando llegó él. Le dijo que esa vecina que había estado soñando quería con él, y le había hecho una velación para que estuviera con ella, ya que cuando ella vio que comenzó a estar conmigo, se llenó de coraje. La historia se repite. Decidimos limpiarnos los dos de nuevo y esperar que esta ocasión todo se terminará. La sanadora tuvo que hacer una limpia más fuerte, y sí, al salir de ahí, nos sentimos mucho mejor los dos. Decidimos, para poder salir de todo esto, cambiarnos de casa, un lugar donde nadie nos conociera y no estar bajo la sombra de Isaac y de la vecina de Javier, que vivía perdidamente enamorada de él. Así es como comenzamos una nueva vida. Ya no hemos vuelto a pasar nada de eso, por fin vivimos en paz. Solo como consejo que les quiero dar como esta experiencia que vivimos: no confíen en nadie, por más amables que muestren, porque no sabes quién te puede estar traicionando por coraje o por envidia. En estos tiempos necesitamos ser más desconfiados. Gracias por escuchar mi historia. Si has pasado por algo parecido, no estás sola. Busca ayuda, habla y sobre todo confía en tu instinto. Y si te gustó este relato, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias como esta. Cuídense mucho.